Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. Toma la Biblia, abra tu corazón, prepárate para el tema de hoy, el mensaje de hoy. El texto es San Juan, capítulo 16, versículo de número 8, que dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aqui, o texto bíblico está falando acerca do Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo. O Espírito Santo está em toda a Bíblia. Por exemplo, quando vamos a Gênesis, capítulo número 1, nos damos conta de que o Espírito Santo já está aqui. Mira o que diz o capítulo número 1 de Gênesis, versículos 1 e 2, que diz: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Y dice: las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí encontramos el Espíritu Santo desde el principio. Y cuando vamos para Apocalipsis, capítulo 22, versículo de número 7 por adelante, la Biblia es muy clara cuando dice que el Espíritu dice: ven. O sea, el Espíritu y la novia dice: ven. Entonces nosotros encontramos el Espíritu Santo en toda la Biblia, desde Génesis hacia Apocalipsis. Impresionante. Alabado sea Dios. Ahora, lo que llama la atención es que el Espíritu Santo tiene una obra extraordinaria. Es el Espíritu Santo que nos lleva a leer la Biblia y también nos lleva a entender la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos lleva a aceptar a Cristo como un Salvador personal. Foi Ele quem inspirou os profetas e apóstolos a escrever os livros da Bíblia. Ou seja, o Espírito Santo está em toda a Bíblia. Tem uma obra extraordinária, uma obra poderosa realmente. E esse texto diz que quando venga o Espírito, Ele trabalharia para convencer ao ser humano de pecado, de justiça e de juízo. Que seria pecado? Que seria pecado de acordo com a Bíblia? Conforme dice a Bíblia. Vou abrir a Bíblia em la primeira carta de San Juan, capítulo de número 3, versículo de número 4. Atenção, 1 de Juan 3, 4. Dice: Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. O sea, el texto bíblico dice que pecado es la transgresión de los mandamientos de Dios. Y el Espíritu Santo vendría, entre otras cosas, para convencernos de pecado, de lo que es pecado, y darnos fuerzas para obedecer los mandamientos del Señor. Ahora, piense conmigo, una persona o una iglesia que dice: yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo a Jesús, pero la ley fue abolida, se acabó. O sea, es imposible. ¿Cómo aceptar a Cristo, aceptar el Espíritu Santo y rechazar la ley de Dios? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo vendría para convencernos de pecado, y el texto dice que pecado es la transgresión de la ley. Así que una persona que no acepta los mandamientos del Señor no tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Viste? No tiene. Entonces, hay otros textos de la Biblia. Por ejemplo, cuando vamos para Romanos, el capítulo de número 7, versículo 7, dice: ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por intermedio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. O sea, confirmando que pecado es la transgresión de la ley. Y cuando vamos para Romanos 4:15, encontramos: porque la ley produce ira, y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Claramente mostrando que pecado es la transgresión de la ley. Y el Espíritu Santo vendría para convencernos de pecado, para ayudarnos a entender lo que es pecado y lo que no es pecado, y para darnos fuerzas para obedecer y andar conforme la voluntad del Padre. ¿Viste? O sea, estos son textos profundos, impresionantes. Ahora escúchame, hay personas por ahí que dicen: yo tengo a Jesús en mi corazón, yo tengo fe, yo soy un cristiano, yo estoy en la iglesia,
pero la ley fue abolida. Cristo abolió la ley en la cruz. Escúchame, vamos a analizar lo que dice 1 de Juan, capítulo de número 2, versículo de número 4. 1 de Juan, aquí tengo, capítulo 2, versículo 4, que dice así, mira, 1 de Juan estaba en Pedro, ¿no? Pero voy para 1 de Juan, ahora sí, capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, la persona que dice, yo conozco al Señor, yo acepto a Cristo, yo amo al Señor, pero no acepta la ley de Dios, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, escúchame que es importantísimo saber que el Espíritu Santo vendría para convencernos de lo que es pecado y darnos fuerzas para obedecer los mandamientos del Señor y andar conforme la voluntad del Padre. ¿Está claro? Entonces, el Espíritu Santo quiere llevarnos a leer este libro, a entender este libro, a aceptar a Cristo como Salvador personal y a obedecer los mandamientos de Dios por amor, como un resultado de la salvación que Cristo me regaló. ¿Está claro? Yo pregunto a ti, ¿usted acepta a Cristo como tu Salvador? ¿Y acepta al Espíritu Santo en su vida? ¿Y acepta los mandamientos del Señor por amor? Bueno, ¿usted conoce los mandamientos del Señor? ¿Has leído? ¿Has reflexionado sobre ellos? ¿En ellos? Bueno, los mandamientos del Señor se encuentran en Éxodo capítulo 20. Hay que leer, hay que reflexionar, hay que analizar, porque ahí, mientras lo reflexiona, mientras usted se pone a leer y a reflexionar, mientras tanto, el Espíritu Santo estará trabajando en tu corazón. El Espíritu Santo estará trabajando en tu mente para producir el cambio, la transformación, el milagro que tú necesitas y que yo necesito. ¿Te parece? Bueno, yo acepto a Cristo como mi Salvador y también acepto al Espíritu Santo en mi vida y acepto también obedecer los mandamientos del Señor. ¿Y usted? Seguro que sí. Si estás de acuerdo, levante la mano, confirmando que aceptas. Muy bien, felicitaciones. Escriba aquí en los comentarios tu decisión, tu entrega total. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este tema. Gracias por el Espíritu Santo maravilloso. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias por los mandamientos que son maravillosos en nuestra vida. Yo entrego en tus manos esta persona que ora conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué te parece compartir este videito con sus amigos, con sus grupos de WhatsApp y con otras personas? Adelante, mi amigo. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Amén.